Comercio de Guayaquil. Adelante, don Javier Segarra, aperture este diálogo tan importante. Gracias. Saludamos al presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Miguel Ángel González, que está con nosotros. ¿Cómo le va, presidente? Buenos días. Hola, Javier, ¿cómo estás? Qué gusto estar en el programa. Un saludo para todos ustedes que están en el panel y para todos aquellos que nos están viendo y escuchando en estos momentos. Bienvenido, presidente. ¿Cuál es la lectura o el criterio que tienen ustedes con esta reforma tributaria? Porque la pregunta es de cajón en ese sentido, ya que en su momento y en las ocasiones que lo hemos entrevistado han tenido ustedes observaciones que hicieron en esa época del proyecto, pero que hoy ya es ley de la República, presidente. Sí, efectivamente la Cámara de Comercio de Guayaquil pues hizo todas sus recomendaciones a la Asamblea Nacional y al Ejecutivo también sobre los cambios que tenía que tener esta ley o los ajustes que tenía que tener para que sea bastante más positiva. Si bien es cierto tiene aspectos positivos, pues tiene también aspectos que golpean al sector productivo, especialmente los que tienen que ver con los nuevos impuestos. Nosotros, como resumen de todas las propuestas, porque hay muchas propuestas técnicas pequeñas que nos mandaríamos mucho tiempo a conversarlas, pero principalmente lo que nosotros habíamos propuesto con respecto a las contribuciones o nuevos impuestos es que se conviertan en una especie de crédito tributario en el mediano plazo. De esa manera hacíamos un win-win o un ganar-ganar, y el sacrificio lo hace tanto el sector público como el sector privado, y dábamos tiempo, 5 años quizás, para que el gobierno pues pueda también hacer su trabajo al interior del gobierno, al interior del sector público, del tamaño del Estado, recortando el gasto público improductivo, combatiendo la evasión, luchando contra la corrupción pública, y de esa manera pues poder, digamos que en el mediano plazo puedan prescindir de estos recursos que se entregarían como crédito tributario, ¿no? Al final ellos lo que dicen es que sí van a hacer estos cambios de ajustes al interior porque eso toma su tiempo. Entonces pensábamos que la solución ideal o intermedia, equilibrada, era que esto sea una especie de crédito tributario. Pero bueno, al final de cuentas pues ya la clase política se ha pronunciado, ellos son quienes definen las reglas del juego y la reforma tributaria ya está jugada, digamos. Nos toca, digamos, de una u otra manera lidiar con este nuevo entorno, con estas nuevas condiciones y siempre ver hacia adelante. El comerciante por esencia es proactivo, es trabajador, es optimista, es positivo, es resiliente y además que recibe golpes pues sigue pensando en cómo salir adelante, y eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Ya lo pasado es pasado, ahora creo que hay que emprender algunas medidas que ahorita las conversamos, pero siempre pensando en que ya esto está jugado y que ahora hay que ver hacia adelante, como dice el dicho, para atrás ni para tomar impulso. Ya es momento de pensar en todo lo que se viene porque al país hay que seguirlo sacando adelante. Usted ha señalado dos palabritas que por la experiencia que uno tiene de conversar con los representantes de los gremios productivos, dijo lidiar y están acostumbrados a recibir golpes. ¿Este es un nuevo golpe al sector productivo? Sí, digamos, en una economía golpeada, en crisis, en este caso golpeada por la pandemia, y antes de la pandemia pues también era una economía golpeada, lo que menos se necesita es más impuestos, por definición. La técnica, la teoría es que se requiere menor carga tributaria para reactivar, para impulsar la economía, para generar más inversión, más empleo, más recuperación. En este caso pues vamos en el sentido contrario, digamos. Si bien es cierto, y quiero remarcarlo para hacerlo lo más objetivo posible, hay aspectos positivos en la ley, que ahorita los vamos a conversar también, pero este tema de los nuevos impuestos pues es algo que, como lo decimos en sentido figurado, rema en dirección contraria. A mí me gusta decir que la economía es como un bote, con varios brazos que reman. Si queremos que el bote vaya derecho y rápido, todos los brazos tienen que remar en la misma dirección. Si uno rema en dirección contraria, pues genera una especie de contrafuerza. En este caso, hay un brazo, la reforma tributaria, los nuevos impuestos, mejor dicho, que reman en la dirección contraria. Ya no podemos hacer nada para prescindir de ese brazo, entonces lo que tenemos que hacer es fortalecer los otros brazos o agregar nuevos brazos para que el efecto de esa reforma tributaria pues no sea, o de esos nuevos impuestos no sea tan negativo, y más bien contrarrestarlo con varias otras medidas positivas. Entre lo positivo y lo negativo en esa balanza, presidente, ¿qué pesa más para ustedes? Bueno, digamos, si a una economía se le extraen 1.500, 1.900 millones de dólares que pueden servir para la inversión y para la generación de empleo, pues yo creo que es un golpe bastante duro. Por eso nosotros lo que decimos es, ok, veamos hacia adelante, ya esto ya está jugado,
no importa qué pasó, hay algunos que hablan de que van a algunos sectores que están iniciando demandas de inconstitucionalidad. Yo personalmente pienso que, si bien es cierto, la ley pues tiene estos errores, digamos, técnicos, pero no es inconstitucional y hay que jugar con las nuevas reglas del juego. Entonces, lo que nosotros decimos es, primero, hay que exigirle al gobierno que haga ese trabajo al interior del Estado, de recortar el gasto público improductivo, ese trabajo de sastrería, digamos, de coser el saco roto que históricamente ha venido existiendo en el Estado por donde se va la plata. Entonces, los recursos que en este caso pues se están nuevamente entregando al Estado, porque sean bien utilizados y que el sacrificio lo haga tanto el sector público como el sector privado. Creo que tenemos que, como ciudadanía, exigirlo para que no volvamos a caer más adelante en nuevos impuestos. Dos, creo que hay que sacarle el jugo a las cosas positivas que tiene la ley. Por ejemplo, me quiero referir a una en este caso como ejemplo. El presidente tiene la potestad de reducir el ICE en cualquier momento, así como el IVA también en ciertos feriados. Apliquémosla. Es una gran oportunidad, más aún si con esta reforma tributaria se espera recaudar más de lo que inicialmente se esperaba o se acordaba con el FMI. Es momento de activar estos incentivos que de una u otra forma ayuden a impulsar el comercio. El ISD, por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas, también es momento de irlo reduciendo lo más rápido posible para también de esa manera contrarrestar el efecto negativo de incrementar impuestos. Es decir, hay que buscar compensar de alguna manera estos recursos que les están extrayendo a la economía para impulsar la economía. Y tres, creo que otro aspecto importante es centrarnos también en esas otras medidas que el gobierno está implementando que sí son positivas y van en la dirección correcta. Por ejemplo, los acuerdos comerciales. Hay que agilitar el proceso de firma con las 10 principales economías del mundo. La facilitación del comercio, que es algo que al inicio del gobierno se implementó como decreto 68, pero que todavía no vemos los resultados, porque obviamente toma su tiempo. Entonces hay que impulsar, hay que ayudar para que esto empiece a funcionar y sea más fácil hacer negocios en nuestro país con menos tramitología. La reforma laboral, por ejemplo, que ya se intentó, pero que se habla de que se va a volver a intentar, pues ok, hay que apoyarla porque también va a ser un brazo más que rema en la dirección correcta. Los incentivos a las inversiones y una serie de otras medidas que se quieren tomar positivamente y que hay que apoyarlas porque al final, pase lo que pase, nosotros tenemos que sacar adelante a nuestro país y centrarnos en las cosas que sí funcionan, que sí van en la dirección correcta y de esa manera contrarrestar cualquier efecto negativo de otras medidas. Gracias de mi parte, presidente. Ramiro continúa con la entrevista ahí en el panel. ¿Qué fue, Miguel Ángel? ¿Cómo vas? Hay un dicho que lo voy a traducir para poderlo repetir. Prometer, prometer hasta conseguir y después de conseguido olvidar lo prometido. ¿Ya? El candidato Lasso, cuando fue candidato, ofreció exactamente lo que está proponiendo y ya se publicó en la ley, no más impuestos, porque el concepto, y yo voy a hablar de conceptos, de crear más impuestos, era la antítesis de lo que debía hacerse. ¿Qué ha pasado para que este cambio se dé? La necesidad es tan urgente, tan emergente, que no había otro camino que incrementar impuestos. ¿O es que el aparato productivo, al que yo sí le veo recursos, porque veo un sistema financiero sólido, porque veo una empresa privada con ganas de trabajar, porque veo una mano de obra cada día mejor calificada, porque veo que los productos ecuatorianos tienen amplio mercado en el exterior, veo todo para surgir, no toman un riesgo calculado de poder generar un nuevo esquema de salir adelante y volvemos a la misma cosa en que estamos fregando a gente como Javier, como nosotros, que tenemos un ingreso que no nos permite otra cosa que defendernos del día a día. No somos gente rica, tampoco somos gente pobre, pero nos están dando a la clase media por el pecado de ser formales. ¿Qué está pasando? Yo lo escucho a usted con mucho respeto, Miguel Ángel. Dice, veamos para adelante. Claro, quiere que vea para adelante cuando me han pegado un palazo en los ojos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Quedarnos callados? ¿O vamos a ser propositivos, Miguel Ángel, como Cámara y decir, ¿sabe qué, señor presidente? Esta vez se la aguantamos. Pero aquí está también nuestra salida. ¿Qué hacer?
De acuerdo, totalmente de acuerdo. De hecho, durante todo el proceso de debate de la ley, ahora ya ley tributaria, pues justamente tuvimos las conversaciones y ese fue justamente el mensaje, ¿no? Al inicio es pelear y demostrar que esa no es la salida. Ahora, ¿qué pasó y por qué hicieron algo que no se ofreció, digamos, en campaña? Lo contrario que se ofreció, la verdad pues que solamente lo saben ellos, ¿no? Para quienes somos fanáticos de los programas de Chespirito, diríamos churin churin fun fly, digamos, no sabemos qué pasó. Al final se podría especular. Ellos dicen que una es con guitarra, otra es con violín, que ya estando adentro, pues al final se dan cuenta de cosas que no veían desde afuera. Y por eso nosotros dimos el beneficio de la duda, porque al final es un gobierno que ha generado confianza, que se notan buenas intenciones de querer cambiar el país, entonces no se entiende por qué acuden a esta receta. Por eso nuestra propuesta fue que sea crédito tributario, digamos, dando el beneficio de la duda de que los ajustes o las otras medidas que se deben tomar no las pueden hacer en el corto plazo. Entonces, dando ese beneficio de la duda, dijimos, ok, que sea crédito tributario. Entonces, ahí sí damos un espacio de tiempo para que puedan hacer el trabajo interno de lo que realmente técnicamente se debe hacer antes de querer aumentar impuestos. Ahora, nuestra posición ahora es sí, ya está jugado el tema, ya lo hemos conversado, ya lo hemos dicho, por eso nuestra primera acción es exigir que se haga ese trabajo al interior para que el sacrificio sea hecho tanto por el sector privado como por el sector público, porque al final ya es ley, ya es, digamos, ya está jugada la reforma tributaria y al final pues nos toca ver para adelante. Pero sí, exigiendo, y eso estoy totalmente de acuerdo, exigiendo que el gobierno haga su trabajo al interior de coser ese saco roto para que la plata que entre no se vaya a un barril sin fondo y al final pues después tengan que volver a pedir impuestos. Eso históricamente es lo que sucede. Cuando no se hace el trabajo de ajuste, al final empiezan a surgir necesidades desde distintos sectores o de distintos ámbitos y al final vuelven a tocar la puerta al sector privado, a los mismos que siempre pagan. Por eso es importante como ciudadanía exigir que si se está contribuyendo, que al final es un golpe, es un gran golpe, como lo hemos dicho durante mucho tiempo y coincido con usted, pero igual, siendo que ya está jugado, hay que exigir que el gobierno pues haga el trabajo del interior lo más rápido posible para no tener que volver a caer en estas medidas que de una u otra forma pues son contrarias a la recuperación económica. Antes de darle paso a Alberto, yo solo hago una observación. He sido 35 años de mi vida editor de libros y yo me doy cuenta cuando leo, cuando hay 2 o 3 manos dentro de un mismo texto. Igual me he dado cuenta que hay 2 o 3 manos dentro de este proyecto de ley y lo que usted decía en su ejemplo, unos remando hacia adelante y otros con la misma receta de antes. Entonces, cuando usted no encuentra uniformidad de criterio, resulta que se produce esto. Ponen una parte para traer la inversión extranjera y le tacan un impuesto a los capitales. Inconsistencia por donde la quiera ver. Le paso a Alberto Quintana. Saludándolo, presidente. A ver, y en el tema del quehacer político en el Ecuador no se notan tantas complejidades que van de la mano con el tema de la gobernabilidad, ¿no? Y precisamente ayer escuchaba cuando le requerían al presidente de la Comisión de Fiscalización, al asambleísta Fernando Villavicencio, le decían nuestros colegas en la capital de la República, pues que precisamente hay algunas inquietudes en torno a este tema. Él decía, pero a ver, este tema tranquilamente el Ejecutivo, las observaciones a la ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, el propio Ejecutivo debería de, acogiendo los planteamientos que se hicieron, con los cuales estaban hasta de acuerdo en las mismas bancadas progubernamentales, pues acoger e impulsar lo más pronto las reformas que haya que hacer y tengan la seguridad, decía el asambleísta Villavicencio, que va a haber los votos suficientes para pasar inmediatamente e introducir esos cambios. Entonces, un poco yo creo que hay que darle el espacio al gobierno, porque también el tema pasa, y eso yo creo que vamos a coincidir, por esta forma desquiciada de hacer política, ¿no? A través de las diversas bancadas, vemos también que hay quienes privilegian intereses muy particularísimos, otras cosas que no tienen nada que ver con un tema tan importante como es emprender las reformas estructurales. En este caso, pues, en el tema que tiene que ver con la sostenibilidad fiscal del país, presidente.
Sí, no, totalmente de acuerdo, don Alberto. Al final, las decisiones económicas están sometidas a la política, digamos. Digo lamentablemente porque a veces las decisiones se toman en base a, digamos, a cálculos políticos y no en base a lo que realmente se requiere desde el punto de vista económico o desde el punto de vista técnico. Yo siempre digo, los asambleístas tienen que prepararse económicamente o asesorarse bien económicamente, porque al final cuando como un país toma medidas políticas que van en contra de los principios económicos, al final terminan yéndose en contra de la gente. La economía es una ciencia social que estudia cómo asignar los recursos eficientemente, los recursos escasos para mejorar el bienestar de la gente. Entonces, si al final nos vamos en contra de los principios económicos, nos vamos en contra de la misma gente. Estoy de acuerdo que tenemos que seguir de una u otra forma buscando cómo al menos ajustar esta reforma tributaria. Todavía queda pues hacer el reglamento y ahí se pueden quizás pues trabajar también ciertos aspectos para mejorarlo. Y vamos a seguir insistiendo en lo que sea posible, quizás en la nueva ley de inversiones también agregar pues algunos otros aspectos que permitan contrarrestar este golpe fuerte con nuevos impuestos. De hecho, vamos a insistir en el tema del crédito tributario, quizás agregarlo en las próximas leyes que se vayan a impulsar. Es importante también hacer tomar conciencia a toda la clase política que la economía tiene que avanzar en una misma dirección y tiene que haber lo que decía Ramiro, que es esa consistencia, esa alineación, esa coherencia entre medidas, porque lo contrario se hacen pues contrafuerzas que al final dejan a la economía sin poder crecer como tiene que crecer. Entonces, digamos, ahora viene una reforma laboral, viene un proyecto de reforma de inversiones también. El peor escenario que podríamos tener es que pasada la reforma tributaria, pues no pase ni la reforma laboral ni la reforma de inversiones. Entonces, al final nos quedamos en el peor de los escenarios, ¿no? Con duros golpes, pero medidas que también se deben tomar para mejorar porque no se tomen. Entonces, hay que hacer tomar conciencia a toda la clase política de lo importante que son las medidas económicas. Debe haber un acuerdo, digamos, nacional de que las medidas políticas no deben irse en contra de los aspectos económicos porque al final pues nos termina golpeando todos. Yo siempre digo, el norte, el horizonte de nuestro país tiene que ser convertirnos en un destino de inversiones, en el país más atractivo para invertir, para hacer negocios, porque lo único que va a acabar con el desempleo y el subempleo es que haya más inversión, que haya más empresas, que las empresas actuales crezcan, que hayan emprendimientos, miles de emprendimientos, porque es la única manera de generar empleo. El empleo no cae del cielo, cae porque alguien inicia una actividad productiva y contrata a alguien. Entonces, el foco de todas las acciones en nuestro país es convertir al Ecuador en un país atractivo a la inversión. Cualquier tipo de inversión, sea inversión extranjera, inversión nacional, grandes inversiones, medianas inversiones y miles de pequeñas inversiones también que al final suman y crean empleo también. A mí siempre me gusta poner de ejemplo a los tigres asiáticos, los países que en los tiempos modernos pasaron del tercer mundo al primer mundo en cuestión de 2 o 3 décadas. Taiwán, Singapur, Corea, Hong Kong, China. Y la base de lo que hicieron fue justamente alinear todos los factores para que sus países sean atractivos a las inversiones. Y lo mismo que debemos hacer en el Ecuador, no hay que inventarse el agua tibia, es una receta que ya ha sido probada, digamos. Hagamos del Ecuador un tigre latinoamericano que sea que atraiga un tsunami de inversión para que de una u otra manera se acabe pues con la pobreza aquí en nuestro país, se saque a millones de personas de la pobreza y podamos pasar del tercer mundo al primer mundo. Ojalá se imponga la racionalidad, el sentido común, ¿no? Definitivamente, porque yo pensaría, y esto sin entrar, porque no es nuestro rol, no es nuestro papel, pues entrar en una defensa de la posición gubernamental, pero yo me imagino, ¿no?, que si el presidente mandó el marco legal de la forma como lo envió, era precisamente porque debía dar un espacio para el tema del tira y jala, como decimos criollamente, ¿no? La negociación política bien establecida, bien dicha, bien llevada, ¿no? Y de pronto el mismo Ejecutivo va a impulsar esas modificaciones vía reglamento, vía cambios que haya que ejecutar, a efectos de poder llevar bien este asunto. Quería consultarle también, a ver, ayer el presidente participando en la sesión que con motivo de los 80 años de fundación de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, cumplida en Quito, ayer ya adelantó que va a enviar a la Asamblea la llamada Ley de Promoción de Inversiones. Nosotros intuíamos, pensábamos más bien que primero iba a ir la reforma laboral,
Pero ayer ya se adelantó y dijo, incluso en presencia de la presidenta Guadalupe Llori, hacía este anuncio, ¿no? Entonces le va a dar prioridad a este asunto. ¿Cómo ven ustedes aquello? Pensábamos nosotros, ¿no? Desde acá, desde la tribuna periodística, que tal vez el impulso al tema laboral era el que debía de seguir, pero no sé exactamente bajo qué conceptos el Ejecutivo está priorizando la ley de inversiones, más allá de que todas son importantes, ¿no? Pero viene la negociación política, viene lo que llaman también en política el time, ¿no? El tiempo en el cual se pueden lograr acuerdos, presidente. Sí, bueno, ahí ya ingresan pues las estrategias políticas. Técnicamente hablando, lo ideal sería que vayan los dos proyectos al mismo tiempo, digamos, porque al final la economía no puede ir haciendo, si va haciendo ajustes de a poquito, al final pues la economía no termina de ser atractiva, sino que termina de ser completamente atractiva la inversión cuando ya están hechos todos los cambios. Pero obviamente se entiende que, digamos, ya vimos lo que pasó con la megaley, ¿no? Entonces, entendemos que tiene que haber una estrategia para poder pues lograr pues el mejor resultado en aprobación de estas leyes, y quizás pues enviar primero el de las inversiones, que probablemente genere menos conflicto o menos, digamos, tira y jala, como usted lo menciona, probablemente sea la mejor estrategia, ¿no? Pero al final las dos son importantes, tanto la reforma laboral como la reforma de las inversiones. Igual esos datos, pues digamos, esa información política la tienen más del gobierno y ellos podrán definir cuál es la mejor. Suena que tiene sentido enviar primero la reforma de inversiones justamente para calmar las aguas, digamos, después de lo que hemos visto en la Asamblea, pero bueno, igual lo pueden cambiar en el camino. Lo importante es que se aprueben las dos reformas lo más rápido posible, y por eso creo que hay que hacer tomar conciencia a la clase política de lo importante que es tomar medidas para generar inversión en nuestro país, ¿no? Ser atractivos a las inversiones, porque aquí todo el mundo habla de generar empleo, todo el mundo habla del 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen un empleo, pero nadie hace la relación o el link de lo importante que son las inversiones para poder generar ese empleo. De lo contrario no se genera el empleo, ¿no? Aquí el presidente nos ha hablado de 30.000 millones de dólares en inversión durante los 4 años, que me parece una meta realista, que sí es alcanzable. Lo que sí hay que tomar conciencia es que si hacemos cálculos matemáticos, el país necesita bastante más inversión para poder generar el empleo que el país necesita, ¿no? Yo no sé si aquí he hecho un cálculo alguna vez, ¿no? Si usted considera 5 millones de desempleados, redondeando, que son más de 5 millones, y supongamos que a todos les damos un sueldo básico, al menos un sueldo básico al año cuesta $6,000, con todos los beneficios sociales, y si usted multiplica 5 millones de dólares, por 5 millones de personas, perdón, por $6,000, son 30.000 millones de dólares solo en empleo que se requerirían para poder acabar con el subempleo y el desempleo en un año. Esto sin contar infraestructura, tecnología, capital de trabajo, que obviamente suele ser bastante más que lo que cuesta, digamos, el tema laboral. Entonces, solamente para tener una dimensión de la cantidad de inversión que nuestro país necesita. Entonces, si nosotros no ponemos el foco en generar esa cantidad de inversión, acabar con el desempleo y el subempleo es un sueño simplemente. Todos los enfoques nuestros, todos los esfuerzos del país deben estar puestos en generar ingentes cantidades de inversión para justamente generar ese empleo que todo el mundo quiere y que tanto necesitan los ecuatorianos. Claro, en eso debemos estar convencidos, ¿no? Y la clase dirigente, la clase política debe estar bien clara en aquello, pero a veces privilegiamos el tema del populismo político, ya gente que está pensando en una reelección, o sobre todo en el hecho de que este discurso cargado de palabras emotivas y de populismo, pues le cae mejor a la gente, ¿no? Así sea engañándola. Lamentablemente eso es lo que prima acá en nuestro país. Presidente, agradecerle, como estamos a 3 de diciembre, no le voy a decir Feliz Navidad, porque sabemos que lo vamos a tener pues durante estos días, ¿eh? Eso, perfecto, igual no deseo todavía entonces el Feliz Navidad. No, todavía no. Pero sí un feliz fin de semana. Feliz fin de semana, sí. Claro que sí, Miguel Ángel González, presidente de la